Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Espero que sea esta charla útil. Mi nombre es Marco Berrocal, soy desarrollador de temas y plugins y trabajo en el equipo de afiliados para GreenGeeks. Voy a hablar un poco acerca de introducción al desarrollo de temas y plugins dentro de WordPress. Una de las cosas que es un poco atosigante cuando uno comienza es ¿qué hago para comenzar como desarrollador de temas y plugins en WordPress? Entonces, en esto es introductorio, no vamos a ver código, no vamos a ver nada muy técnico, pero es algo que te va a servir como para entender más o menos cómo es que funciona WordPress detrás de las escenas. ¿Qué es lo que nos trae el ecosistema de WordPress? Bueno, como número uno, diría que su monstruosidad. ¿A qué me refiero con su monstruosidad? Pues WordPress es un monstruo enorme en donde 37% de los sitios en Internet están hechos dentro de WordPress. Entonces, eso es un número muy grande y eso es un número que a uno como desarrollador le va a apetecer mucho porque hay cobija para mucha gente, hay campo para todos y por lo tanto es una buena decisión de carrera que te permite obtener trabajos ya sea como freelancer o como desarrollador dentro de una empresa en el futuro. ¿Ok? Su nivel de entrada. Yo diría que WordPress tiene un nivel de entrada básico, muy sencillo, es fácil de instalar, fácil de configurar y fácil de tener un sitio corriendo en instantes. Entonces, eso lo hace muy apetecible para el público en general y eso explica parte de las razones por las cuales es una plataforma ampliamente utilizada. El otro punto que yo diría que es importante destacar es que tiene un enorme repositorio. Voy a hacer una pausa porque, Erika, vos sos co-host, ¿verdad? Sí. Erika. Okay. Ok, Sí. voy a hacer a Ana co-host, cualquier cosa. Ok, es para no escuchar tiring y que no pueda hacer nada. Okay. Ok, entonces, el enorme repositorio que tiene, ¿a qué me refiero con esto? Hay muchísimos plugins, hay muchísimos temas, hay muchas cosas que hacer dentro del ecosistema de WordPress y por lo tanto eso es algo que nos ayuda mucho a solucionar situaciones. Pero esto también obviamente conlleva problemas. ¿A qué me refiero con esto? Conlleva problemas porque al tener un nivel de entrada muy bajo, a veces nos dejamos llevar por la cantidad de soluciones que existen y cuando nos damos cuenta tenemos un sitio que es o muy lento, poco seguro, poco amigable o simple y sencillamente la solución no se da. Entonces eso nos conlleva una serie de problemas que no podemos solucionar desde un punto de vista de plugins o de temas como tal. Entonces ahí es donde entra la mano o es donde entra la posibilidad de convertirnos como desarrolladores y solucionar los problemas utilizando el código de WordPress, el API o el code reference que WordPress tiene como tal. Dentro de los tipos de desarrolladores de WordPress que existen, yo diría que hay tres desarrolladores, tres tipos. Es muy probable que su rol dentro de desarrollador como WordPress intercale o caiga de un lado a otro. El primero diría que es de plugins, bastante autoexplicatorio, o sea, vas a hacer plugins personalizados, vas a hacer plugins específicos para un proyecto, para un cliente o para vos mismo y vas a dar una solución para ese tipo de problema que hay. O puedes hacer plugins para la comunidad misma y hacer un modelo freemium de eso. De hecho, dentro de poco, con la ayuda de una gran amiga de Estados Unidos, vamos a desarrollar un plugin entre los dos y vamos a utilizar ese modelo porque hay una solución ahí que nos parece que queremos implementar y por lo tanto vamos a hacer una compañía que va a sacar un plugin, pero ya, mucha publicidad. El segundo tema tiene que ver con temas, que eso fue precisamente donde yo comencé. Todo el mundo quiere un sitio web, todo el mundo quiere tener una imagen corporativa arriba y yo desde el inicio tomé la decisión de hacer temas personalizados por una cuestión de branding y por una cuestión de experiencia de usuario, en donde me gusta, a veces pienso que soy como un sastre o soy como un zapatero, en donde hago zapatos única y exclusivamente para mi cliente
y también les cobro muy caro, ¿verdad? Pero no, o sea, los temas son personalizados, igual usted puede vender temas o puede tener un tema base para la compañía que trabaja y así, y puede expandir con base a ese tema y así sucesivamente. El tercer tipo de desarrollador que existe es el de core. El de core es el tipo de desarrollador que participa activamente dentro del proyecto de WordPress. Por ser una plataforma open source, uno puede participar como desarrollador y puede escribir código, como quien dice, volar machete. Yo en mis 10 años de experiencia no he hecho este tercer punto, en parte porque me da mucho miedo y siento que eso es como entrar al Olimpo de desarrolladores y francamente a veces siento que no tengo el suficiente nivel como para poder hacer eso, pero puede ser que esa sea una de las opciones de carrera que tienes. Hay ciertas compañías, grandes compañías dentro del ecosistema de WordPress que tienen un grupo de desarrolladores que contribuyen al core. Como por ejemplo Yoast, tiene como 2 o 3 desarrolladores. Hay empresas de hospedaje también que aportan material humano como para que contribuyan al proyecto de core de WordPress. Ahora, aquí viene la pregunta que todo el mundo se hace cuando comienza. O sea, ¿qué es lo que necesito saber para ser un desarrollador de WordPress? Vamos a hablar un poco de tecnologías, o sea, ¿qué es lo que yo ocupo saber? Yo diría que una de las cosas más importantes antes de comenzar a desarrollar en WordPress es entender cómo funciona la lógica computacional. Esto fue un curso que yo llevé en la universidad hace muchísimos años, en donde era papel y lápiz, y tenía que hacer diagramas de flujo. O sea, tenía que escribir pseudocódigo, tenía que hacer una serie de pasos secuenciales para resolver un problema. Yo esto lo recomiendo muchísimo porque esto aligera la carga o la tensión o la curva de tener que aprender tanto un lenguaje en específico como la lógica computacional. Ahora, ¿a qué me refiero con lógica computacional? Ok, las computadoras siguen instrucciones y las instrucciones las da uno como desarrollador. Eh, ese pensamiento es un pensamiento muy abstracto porque si yo te digo, si yo te digo, enciéndame el carro, para uno como ser humano es muy fácil hacer eso porque uno ve, uno racionaliza las cosas y luego uno toma una acción con base a lo que uno percibe. O sea, sin entrar en detalles filosóficos de empirismo versus racionalismo, el ser humano tiene esa capacidad para resolver un problema sin necesidad de tener un manual o de una serie de instrucciones. A veces sí es requerido, a veces no. Las máquinas no. Las máquinas necesitan una serie de instrucciones para poder encender un carro. Entonces, cosas como camine hacia el carro, abra la puerta, está la puerta abierta o no, cierre la puerta, está la puerta cerrada o no. Todo eso se llaman condicionales. O sea, esas son las condiciones que la máquina debe de revisar antes de tomar un siguiente paso. Entonces, eso es lo que funciona en la lógica computacional. Ahora, y antes de llegar y encender el carro y comprobar que está encendido. Quizás tenga que comprobar que hay gasolina, que los frenos sirven, que los neumáticos están inflados. Son todas cosas que uno como ser humano en una cuestión de milisegundos puede verificar todo. Pero una máquina no puede hacer eso. Una máquina usted tiene que darle la instrucción de que lo verifique manualmente. Entonces, todo eso es importante para desarrollar en WordPress. ¿Por qué? Porque uno va a utilizar lenguajes de programación para resolver problemas utilizando una lógica computacional. O sea, no es, y para ponerlo en términos ya más aterrizables dentro de la web, como por ejemplo, si yo le doy clic a un botón para registrarme, usted tiene que indicarle a la máquina, esa persona le dio clic a ese botón, sí o no. Entonces, si la respuesta es sí, haga esto. Si la respuesta es no, haga lo otro. Entonces, eso es una forma de pensar muy abstracta que requiere muchísima imaginación y requiere una gran habilidad para resolver problemas. Y en eso yo considero que siempre es mejor comenzar resolviéndolos en papel o lápiz o mentalmente resolviendo eso para ir entrenando la mente poco a poco. Esto lo digo porque cuando yo lo llevé en AU, y pasé el curso apenas, ya el siguiente curso ya tenía que ver con lenguajes como tal. Y ahí es donde entra un poco esta cuestión. O sea, los lenguajes realmente es una serie de sintaxis o de reglas que siguen en específico para ejecutar comandos de lógica computacional. Eso es realmente lo que un lenguaje hace. Entonces, todos los lenguajes tienen su forma
de validar datos, ¿cómo se llama? Suave, que yo no sé si solo yo puedo admitir gente, creo, pero lo voy a admitir. Entonces, los lenguajes de computación tienen eso. Entonces, es importante que uno sepa pensar de esa manera antes de incursionarse a otro tipo de cosas. Ahora, ¿qué necesito saber? También necesito saber de HTML y CSS. HTML, Erika, ¿vos puedes admitir o solo yo puedo admitir? Así puedes. Ok. Admitir. Ok. Entonces, para WordPress se necesita HTML y CSS. Ahora, HTML es un lenguaje. Hay gente que dice que es un lenguaje, hay gente que dice que no. Yo no voy a entrar en estas peleas de geeks, pero HTML es básicamente el lenguaje en el cual está construido la web. HTML en sí es una serie de etiquetas que sirven para contextualizar qué es lo que se está sirviendo dentro del documento. WordPress como tal sirve HTML a la hora de renderizar o de enviar algo al navegador. Entonces, porque uno realmente cuando entra a un sitio web en WordPress, lo que hace es que entra, el servidor detecta que está hecho en WordPress, comienza a utilizar toda la secuencia de cosas que WordPress utiliza para cargar y al final te sirve HTML y te sirve CSS. Aunque CSS no es estrictamente necesario, pero sí te lo sirve. El CSS significa Cascade Style Sheet, significa básicamente una hoja de cascada de estilos, o sea, a estilos me refiero a color, tipografías, espaciados, fondos, todas las cosas que tienen que ver con estética son hechas mediante CSS. Entonces, estas dos cosas trabajan de la mano para renderizar o para visualizar algo dentro de su navegador. Ahora, uno cuando comienza puede comenzar con CSS, pero conforme uno va adaptando, conforme uno va haciendo su flujo de trabajo, puede utilizar otras tecnologías como por ejemplo SCSS, que sirve para compilar CSS como tal. Pero inicialmente, si quieres hacerlo de la forma más dolorosa posible, pues hacerlo con CSS y es algo que tienes que aprender. Ahora, CSS, igual que cualquier lenguaje de programación, y de nuevo no quiero polemizar si lo es o no, tiene una serie de reglas, tiene sintaxis, tiene formas, propiedades para declarar cómo es que algo se va a renderizar. Y las hojas de estilo básicamente lo que hacen es que uno tiene que declarar un elemento HTML dentro del documento y estilizarlo con las reglas o sintaxis del lenguaje como tal. Entonces, así es como sirve estas dos tecnologías y va mucho de la mano. Típicamente, cuando yo comencé con WordPress, yo comencé con HTML y CSS. Entonces, lo que hacía era que con un editor de gráficos, llámese Photoshop o Adobe XD, o Figma o cualquiera de las opciones que hay, yo diseñaba algo y yo comenzaba a ver la estructura del documento en cuanto a su HTML, o sea, cuál iba a ser su markup y cuál iba a ser su estilo. Entonces comenzaba a hacerlo pues a pie. Existen programas que hacen esto automáticamente, o sea, que lo que hacen es que escupen toda esa cosa por uno, pero en términos de control y en términos de eficiencia y en términos de, llamémosla estética a la hora de código, yo absolutamente recomiendo hacerlo manualmente porque nada supera el raciocinio humano a la hora de hacer las cosas. ¿Ok? Lo siguiente que se necesita saber es PHP y una pizca de JavaScript, MySQL y MySQL sería un toque después, o sea, no es algo que necesitas saber de una. Ahora, PHP es el lenguaje de programación en el cual está hecho WordPress. WordPress cuando inició era con PHP. PHP es un lenguaje sumamente popular. De nuevo, cuando empezás a utilizar WordPress, cuando empezás a codificar en WordPress, a lo largo del tiempo te vas a convertir en un desarrollador de PHP, quizás no tan nativo o tan hardcore como algunos otros, pero sí sos en esencia un desarrollador en PHP. Entonces, PHP es el lenguaje computacional que WordPress utiliza para condicionar las cosas, como por ejemplo, ¿es esto la página de inicio? ¿Es esto el blog? El usuario se llama Ana, el documento es tal. Todas esas son condiciones que se hacen o se consultan mediante PHP. Ahora, puse un poquito de JavaScript. JavaScript lo pongo por dos cosas. Primero, porque JavaScript es lo que le añade interacción al sitio.
como por ejemplo sliders, pop-ups, validaciones de formulario, toda esa interactividad que utiliza el sistema como tal, pues usualmente corre con JavaScript o jQuery, que es una librería de JavaScript, pero es importante saber qué es JavaScript. Ahora, tampoco te estoy diciendo que JavaScript tenés que dominarlo al 100%, pero sí más o menos saber qué es el DOM, DOM, que significa Document Object Model, y cómo es que funciona eso para poder manipular elementos dentro del DOM. Es importante saberlo porque quizás tenés que depurar algo o quizás tenés que modificar ciertas cosas dentro de una librería de JavaScript que descargaste y tenés que adaptarla a tus necesidades. Puse Pizca porque era para hacer plugins y sitios web, pero como todos bien sabrán, WordPress está moviéndose en una dirección un poquito más heavy hacia JavaScript por medio del editor Gutenberg, que está hecho en React. Entonces, poco a poco la plataforma va dejando el lado de PHP y va nutriéndose un poco de JavaScript. Yo en los últimos años he tratado de actualizarme un poco de JavaScript porque evidentemente al ser un desarrollador en WordPress me dediqué mucho a la parte de PHP y HTML y CSS, pero ahora le estoy dando duro al JavaScript y sí debo decirles que es un lenguaje bastante rudo de aprender, es un lenguaje con una sintaxis muy diferente a PHP y por lo tanto requiere su curva de aprendizaje como tal. MySQL lo puse que es un toque después. Inicialmente, cuando uno comienza a desarrollar en WordPress, no necesita tanto acceso a la base de datos y no necesita hacer consultas a la base de datos. Como bien expliqué anteriormente, WordPress trabaja con una base de datos que realmente es el corazón del sistema porque absolutamente todo está guardado en la base de datos, desde los posts hasta las configuraciones, cuál tema está puesto, los usuarios, los metadatos, todas esas cosas están guardadas dentro de una base de datos. Por dicha, WordPress tiene muchísimo documentación y tiene muchísimas funciones o clases que le permiten a uno accesar o modificar cosas dentro de la base de datos sin necesidad de hacerlo directamente dentro de la base de datos. No sé si eso tiene sentido, pero piénselo básicamente en términos de que MySQL es una base de datos y como tal necesita también comandos para poder ejecutar ciertas cosas, pero WordPress quita todo eso encima y te hace posible que lo puedas hacer mediante su propia funcionalidad dentro del sistema como tal. ¿Ok? Esto no es tecnología, pero sí siempre lo recomiendo. Necesitas sangre, sudor y lágrimas. En esto no hay quite. Hace poco hablé con un amigo que tiene la misma edad mía, 40 años, y él es diseñador y él me dijo que él nunca le pudo entrar a esta parte del código, que a él nunca le gustó, que a él le gusta solo diseñar y que él quizás le hace un poco el HTML y CSS, pero que ya la parte tech, así, la parte geek y la parte de código definitivamente no. Mi consejo a él es el mismo a ustedes. Esto tiene que ser algo que te guste, tiene que ser algo que te intrigue, tiene que ser algo en donde usted se sienta un aprendiz y que usted sea capaz de sobrellevar los fallos o las carencias o el saber de que usted no sabe nada. Eso es una frase de Sócrates filosófica que ha calado muy profundo dentro de mí. Él hace muchos años, miles de años, dijo que lo único que yo sé es que no sé nada. Entonces, esa es como la mentalidad o la actitud que yo tomo ante la vida, en que yo soy solamente un aprendiz y que yo estoy para aprender lo más que pueda y por lo tanto estoy dispuesto a dar mi sangre y sudor y lágrimas para obtener algo. En esto yo realmente no conozco a un buen desarrollador o un desarrollador de WordPress que yo considere que tenga un buen nivel sin que tenga esa mentalidad por querer hacer las cosas y ser capaz de sobrellevar los tropiezos de que van a existir, porque vas a tener muchísimos tropiezos, van a haber momentos en que usted no sabe cómo hacer algo y van a haber momentos en que usted se va a frustrar y va a sentir de que la cosa no va a caminar. En eso yo no conozco a nadie que no haya pasado por eso. Entonces, tienes que tener una tolerancia muy alta hacia el ácido, como decimos aquí en Costa Rica. Tienes que soportar el ácido y saber de que lo vas a lograr. Que ese también es mi otro consejo. Si perseveras, lo vas a lograr y eso es válido para cualquier cosa que hagas en la vida. Entonces, tenés que tener claro que esa es la expectativa real, que vas a fallar y vas a fallar muchísimo, pero que tenés que tener la actitud o la calma de saber de que vas a llegar a una solución sin necesidad de frustrarse o sentir de que escogiste mal el camino.
¿Ves? Entonces, eso era un consejo muy útil que tenía que darles. Y de WordPress, ¿qué es lo que yo necesito saber? Eso también es muy importante. Necesitas entender que WordPress es una aplicación de software. Ahora, aquí hay otro debate filosófico, informático, entre una aplicación de software como tal y un framework. Mucha gente alega de que WordPress es un framework. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo pienso que WordPress es una aplicación de software como tal y eso implica de que tiene clases, tiene funciones, tiene muchísimas cosas que una aplicación de software tiene y tiene un API. Entonces uno como tal, como desarrollador, tiene que entender eso y tiene que buscar la función, la clase o el método correcto para poder dar con la solución correcta. Entonces, tenés que entender cómo es que WordPress funciona. Y también diría que es importante que sepas cómo funciona a nivel arquitectónico, o sea, cuál es la estructura, cuál es la secuencia, cómo es que WordPress carga las cosas para poder servir y renderizar una página al final. Es muy importante que entiendas eso porque así puedes dar tus soluciones en el contexto correcto. ¿Ok? Entonces, es importante que sepas que WordPress es una aplicación de software. Yo, el segundo consejo, diría que desligarse de los plugins lo más que puedas. Esto también tiene que ver con la técnica del garrote, así con la técnica del látigo. Cuando la gente me dice a mí, yo hablo muy buen inglés, yo hablo excelente inglés, ¿verdad, Ana? Yo hablo buen inglés. Yo hablo excelente inglés. Y la gente me dice, wow, pero ¿cómo habla usted tan buen inglés? Wow, increíble, no sé qué, etcétera, etcétera. Pues yo les digo a ellos el secreto, o sea, yo mentalmente me esfuerzo, me educo mi mente para comenzar a pensar en inglés, desde ver películas en subtítulos o sin subtítulos, eventualmente a tener mi teléfono en inglés, navegador en inglés, computadora en inglés, todo en inglés, hablo en inglés, 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 inglés. Entonces, eso fuerza a que mi mente comience a pensar únicamente en inglés. Y obviamente la práctica hace el maestro. Comienzo a hablar, comienzo a escribir y poco a poco me voy soltando hasta convertirme en una persona que puede hablar las dos lenguas sin necesidad de, o sea, sin trabarme en una a la otra. Claro, me decís ahora, hablé japonés y yo pues, ¿verdad? O sea, tendría que volver a ese otro proceso que no lo pienso hacer en mi vida. Pero digo esta anécdota porque con los plugins es lo mismo. Uno a veces considera que la solución es un plugin. Entonces, si yo pongo un plugin, esto se soluciona más rápido. Y sí, lo haces, pero es lo mismo que tener una solución en español o que hacer las cosas en español. Lo único que estás haciendo es quitándole la energía que necesitas ponerle para poder dominar algo. Entonces, uno tiene que desligarse de los plugins lo más que pueda. O sea, trate de hacerlo lo mínimo que pueda, que uno pueda. Ahora, ¿qué plugins utilizo yo a la hora de desarrollar? Pues ya plugins que son muchísimo más complejos. O sea, también te voy a ser sincero. O sea, yo no voy a hacer un e-commerce, un plugin de e-commerce. Ya existe WooCommerce, ¿me entendés? A menos de que tenga muchísimo tiempo libre, pues es evidente que voy a utilizar el plugin de WooCommerce. Pero si hay una solución dentro de WooCommerce que yo puedo como desarrollador hacerla, utilizando la documentación que WooCommerce me da, pues absolutamente voy a utilizar eso en vez de un plugin. ¿Esto aumenta el tiempo de entrega a un sitio? Sí, pero también aumenta tu expertise, aumenta tu credibilidad como desarrollador y también te hace un desarrollador muchísimo más potente. Entonces, esta es como la analogía o el consejo que te tengo. Deslíguese de los plugins lo más que pueda. Yo típicamente dejo como plugins únicamente los backups, el SEO, WooCommerce, ese tipo de trabajos pesados que yo sé que no voy a ponerme a desarrollar un plugin ahorita que haga eso. Pero, pero igual, o sea, para otro tipo de cosas que existe el Codex o el Developer Resources, pues absolutamente que lo voy a utilizar. Ahora, eso viene mi siguiente slide, perdón. Necesito saber acerca del Codex y Developer Resources. Ahora, ¿qué es esto? Eso es básicamente la documentación que WordPress tiene. Y volvemos al ejemplo inglés, está en inglés, entonces hay que leer mucho en inglés y hay que saber mucho acerca del Codex y Developer Resources. Ahora, no me refiero a que usted tiene que saberse eso de memoria, como quien recita la Biblia 10 veces al día, o sea, un versículo de la Biblia, no, tampoco es así. O sea, lo que significa es que usted busque en Google una solución
entre al códex y lea la documentación que tiene para poder resolver un problema. Hace poco, y para darles un ejemplo, vamos a ver, para darles un ejemplo aquí, vamos a ver, para darles un ejemplo acá, yo creo que alguien tocó la puerta, aquí está. Hace poco tuve que hacer un plugin en donde yo tenía que crear un custom post type a puro código. O sea, crear un post a puro código. O sea, no podía ir dentro del dashboard de WordPress y decir, créeme un post. Eso un toque. Vamos, se me olvidó esto porque yo sé que la gente no tiene mi monitor. Aquí está. Muy bien. Entonces, hace poco tuve que hacer una solución de ese calibre. O sea, tuve que insertar un post dentro del código. Entonces, uno tiene que ser muy bueno a la hora, uno tiene que ser muy bueno a la hora de buscar cosas en Google. Santo que para correr esto para acá. Entonces, set post programmatically. Set post programmatically. WordPress. WordPress set post. Aquí obviamente estoy escribiendo mal. WordPress create post, create new post programmatically. Entonces, cuando uno abre esto, lo primero que ve es esta función dentro de los resources de WordPress. Entonces, yo le doy clic acá y yo leo la documentación. ¿Qué es lo que hace esto? Entonces, ¿qué parámetros necesita? ¿Qué es lo que él me toma para poder crear un tipo de post type? Entonces, a eso es lo que me refiero con entender el code reference, el codex de WordPress como tal. O sea, yo leo la descripción, entiendo la descripción como tal, veo los parámetros que hay acá y los voy viendo y comparando porque esos son los parámetros que yo voy a necesitar o no a la hora de crear esta función. Entonces yo voy viendo acá y yo voy diciendo, ok, necesito el ID, necesito obtener el ID, necesito el autor, necesito el excerpt. Entonces, este tipo de ejemplo tiene que ver porque yo tenía un CSV que necesitaba recorrer y ese CSV tenía miles de registros y necesitaba crear posts cada vez que ese CSV recorría. Ahora, ¿existen plugins que hacen eso? Sí, existen, pero los requisitos del cliente eran muy, muy específicos. Entonces yo ya no podía utilizar un plugin que me solucionara eso, sino tenía que desarrollar mi propia opción porque había muchos metadatos que yo necesitaba actualizar, que es aquí en este último array que a mí me interesaba. Porque aquí dice array of post meta values key by the post meta key. Entonces, tenía muchísimos metadatos que instalar, que meter, y un CSV no me iba a hacer eso, un plugin no me iba a hacer eso. Entonces, yo dije, la solución es esta. Entonces yo me leo la documentación y típicamente leo las notas porque a veces hay advertencias de qué son las cosas que pueden fallar si uno hace de manera incorrecta y siempre veo ejemplos. WordPress típicamente pone ejemplos, eso usualmente se ponen aquí abajo, los mismos usuarios ponen abajo. Entonces aquí este usuario dice insert post with custom taxonomy and post metadata. Entonces, yo voy viendo aquí y estoy viendo todo lo que él hace como ejemplo para poder entender qué es lo que hace la función al final. Entonces, a eso se refiere mi consejo. O sea, aprenda acerca del Codex y Developer Resources, porque eso es lo que te va a enseñar a ser un mejor desarrollador. ¿Ok? De WordPress, ¿qué necesito también saber? Necesito entender qué es el loop. El loop es una de las cosas que WordPress utiliza para desplegar posts. Si yo, por ejemplo, ya poniéndolo otra vez en ejemplos prácticos, si yo me voy acá a Green Geeks, esto es un sitio web que yo uso para webinars. Espero que cargue. Ok. ¿Cómo hace WordPress para cargar únicamente esta página? Esto lo hace mediante algo que se llama el loop. Entonces, si yo me voy a News aquí está cargando noticias. O sea, ¿cómo hace WordPress para cargar únicamente noticias en este documento? La respuesta es el loop. Entonces, el loop es una función que WordPress recorre para saber qué tipo de post debe de agarrar de la base de datos y desplegarlas en ese documento preciso. Entonces, es muy importante que uno como desarrollador entienda eso, porque al final,
casi todo el contenido en WordPress son posts, o sea, o son posts de blog, o son páginas, o son custom post types, o son archivos, o son años de archivos, o es una taxonomía, o sea, todo eso se hace mediante el loop. Entonces, WordPress por defecto tiene un loop automático, pero cuando uno ya se hace un super saiyajin, nivel, digamos que uno, ya uno puede crear sus propios loops, uno puede crear sus propios loops y sus loops ya vienen condicionados, pero más sobre esto dentro de poco. Lo importante aquí es que usted entienda el loop, porque el loop es lo que permite a WordPress desplegar los post types de cierta especificidad y con ciertos parámetros, como por ejemplo en este tema podemos ver que inserta en la categoría, inserta el título, inserta el autor, inserta la fecha, inserta que si es un sticky post o no, inserta el excerpt y también la categoría. Entonces, el loop es lo que te permite hacer eso, porque dentro del loop puedes insertar ciertas cosas en adición a estas cosas que vienen en esta página. Uno puede insertar absolutamente todo lo que se le ocurra, desde taxonomías, metadatos, información de usuario, información del post, o sea, las opciones son infinitas. Entonces, es muy, muy importante que aprendas cómo utilizar el loop. La otra cosa que es importante saber es la jerarquía de plantillas. Ahora, que me conllevas otra vez al ejemplo que tengo acá. ¿Cómo hace WordPress para desplegar esto así, pero el homepage lo despliega así? O sea, ¿cómo hace eso? Entonces, la respuesta tiene que ver con la jerarquía de plantillas. La jerarquía de plantillas es algo que se llama Template Hierarchy, WordPress. Entonces, cuando uno la busca, de nuevo, nuevamente entra al Developer Resources de WordPress y uno la abre aquí y uno ve la documentación que hay con respecto a la plantilla, a la jerarquía de plantilla. Ahora, yo no les estoy diciendo que se aprendan esto de memoria. Yo ni siquiera me la sé de memoria, pero me sé las más importantes porque yo quizás necesito desarrollar un tema que va a requerir que cierta página se vea diferente a la otra. Entonces, yo me agarro de la jerarquía de plantilla para entender o para poder utilizar un layout o una vista diferente una sobre la otra. Entonces, leyendo este documento acá, es un poco complicado leerlo, pero con gusto se los recorro. Básicamente se lee de izquierda a derecha, en donde una página de archivo, y luego están los autores, y luego está en naranja el autor, dash, nice name. Entonces, cuando yo leo esto, básicamente dice que si yo en mi tema pongo autor, raya, y supongamos que la autora se llama Ana, el nombre es Ana, el nice name es Ana.php, cuando yo cargo artículos escritos por Ana, el documento que va a cargar es precisamente este, o sea, el autor dash ana.php. Entonces, ya eso me permite decir, ok, voy a tener un layout diferente de Ana, como por ejemplo Marco. Entonces voy a hacer dos que se llame autor dash Ana y autor dash Marco, y cada uno va a tener un layout diferente. Entonces así es como yo ya comienzo a abstraer esas cosas para poder servir un layout diferente. Entonces, como podrán observar aquí, WordPress tiene una jerarquía para absolutamente todo, desde taxonomías, desde tags, desde custom post types, y así sucesivamente, desde singular page, todo lo que se le ocurra. Y a la derecha, totalmente a la derecha, y por eso les dije que se lee de izquierda a derecha, vienen los defaults. Los defaults son estos. Entonces, si yo, por ejemplo, yo quiero decir, ok, yo no quiero tener como para Ana y como para mí, sino que solo quiero tener uno que se llame autor. Entonces, hago un archivo que se llama autor.php y ahí voy a tener un layout diferente. Así no tengo que hacer tanto para Ana como para Marco. Entonces, yo leyendo así de izquierda a derecha, puedo concluir que eso es así. En caso de que no quisiera hacerlo, tengo el archive.php, que es como un fallback. Entonces, leyendo esto de izquierda a derecha, uno va viendo así sucesivamente y va a decir que este es el fallback y el fallback del fallback del fallback del fallback es index.php. Y esa es la razón por la cual WordPress requiere que todos los temas tengan un archivo index.php, porque ese es el fallback, ese es el archivo que va a cargar si ninguno de esos existe dentro de la jerarquía de plantilla.
Pero como les digo, es importante saber que existe y es importante entenderla para poder ofrecer layouts o soluciones diferentes según cada escenario. Entonces, eso es un consejo que yo les recomiendo a absolutamente todos los desarrolladores. ¿Ok? La otra cosa que necesitan saber es la clase WP Query. La clase WP Query va muy fuertemente ligada, y se los dije, les di como un preview hace poco, con el loop. La clase WP Query básicamente me permite hacer loops personalizados. Ahora, ¿por qué necesito hacer un loop personalizado? Me diría usted. O sea, volviendo al ejemplo de Ana y yo, puede ser que en author Ana.php yo voy a hacer un loop que sean los posts que Ana ha hecho en los últimos 3 años. Y en autor.php, yo voy a poner los demás autores que han hecho en toda la vida. Entonces, ahí estoy condicionando las cosas. Estoy diciendo, ok, yo necesito para Ana estas condiciones, pero necesito para los demás las otras condiciones. Entonces, la clase WP Query es una clase, si nos vamos aquí, si nos vamos a Google, es una clase que nos permite hacer nuestro propio loop. ¿Ves? The WordPress Query Class. Eso es básicamente lo que WP Query hace. Entonces, puedo hacer un query, o sea, puedo hacer un query de posts dentro de otro query. O sea, puedo hacer un loop dentro de un loop. Entonces, cuando yo creo mis propios loops, yo estoy haciendo de WordPress una herramienta muy poderosa para poder servir absolutamente cualquier tipo de contenido en cualquier tipo de escenario. Entonces, nuevamente aquí leyendo, usted puede ver todos los tipos de loops que existen y cómo hago yo para hacer mi propio loop. ¿Ves? Aquí hay un ejemplo que puedo hacer 2 loops. Uno puede hacer un loop dentro de un loop, o sea, puedo estar dentro del homepage y en el homepage voy a hacer un loop que me despliega los últimos posts. Entonces hago otro loop y cierro ese loop, condiciono los datos, despliego y después me vuelvo otra vez al loop original. Entonces, es una herramienta muy poderosa que uno como desarrollador la puede utilizar para poder hacer casi que desplegar cualquier tipo de dato que uno necesita. Entonces, es súper importante saber cómo hacerla. La siguiente cosa que uno necesita saber es contenido y taxonomías personalizadas. Bueno, yo he hablado mucho de esto en webinars con Green Geeks, pero se lo digo básicamente, WordPress ofrece dentro de una instalación lo que son posts y lo que son pages, que es como lo que viene por defecto, pero uno puede crear su propio tipo de contenido personalizados. Por ejemplo, WooCommerce crea un tipo de post type que se llama productos. Y eso es lo que básicamente hace. O sea, son posts que se llaman productos y el e-commerce site es un despliegue de productos con información perteneciente a cada producto. Entonces, no limitándonos a productos, puedo crear un tipo de post type que se llame películas, un tipo de post type que se llame WordCamps, cualquier tipo de post type que a uno se le ocurra. Y eso es importante saber crearlos porque, como de nuevo, ¿hay plugins que hacen esto? Sí, hay plugins que hacen esto, pero uno como desarrollador los puede crear y así lo va haciendo. Vas aprendiendo cómo es que WordPress funciona detrás de las escenas. Entonces, el tipo de contenido personalizado es algo súper útil, es algo que utilizo, es parte de mi navaja suiza cuando tengo cualquier proyecto. Típicamente uso de 2 a 3 o más incluso tipos de custom post type y voy asignándoles taxonomías personalizadas. Ahora, ¿qué son taxonomías? Eso es una palabra muy fancy o muy académica para decir categorías. O sea, ¿cómo hago para organizar categóricamente algo? Para ponerles un ejemplo dentro de mi trabajo, ¿ok? Si nos vamos a este proyecto que estoy desarrollando, vamos a este proyecto que yo estoy desarrollando acá, ustedes pueden ver que yo creo, aquí están los productos y todas estas son categorías. Todas estas son categorías. Está la categoría del producto, están los tags, está esta categoría que se llama markets, esta categoría que se llama kinds, que es tipo, colores, materiales, adhesivos y atributos del producto. Entonces, todas esas son categorías que yo creo personalizadas para este tipo de custom de post type, que en este caso es producto. Eso me permite, ¿por qué? Porque el cliente me pide o me dice, yo necesito poder
desplegar diferentes características del producto que no vienen incluidas dentro de WooCommerce. Entonces ahí es cuando yo como desarrollador digo, ok, necesito crear taxonomías personalizadas para mi cliente. ¿Ves? Como por ejemplo aquí, esto es un post type que se llama servicios. Entonces, cada vez que el cliente quiere agregar un servicio nuevo, pues se viene aquí y agrega un servicio nuevo. Entonces, eso me evita tener que utilizar páginas o tener que utilizar posts. De hecho, yo aquí en esta instalación de WordPress no tengo posts, los tengo totalmente eliminados porque el cliente no va a utilizar un blog. Entonces, de esa manera me aseguro de que ¿cómo se llama? Utilizo estrictamente lo necesario, ¿ok? Entonces es súper importante que uno sepa cómo utilizar, cómo crear contenido y taxonomías personalizados. El siguiente punto, que también es súper importante, son los metadatos. Metadatos tiene que ver con información adicional a. Ahora usted me dice, ¿adicional a qué? Pues para eso WordPress es tan complejo. Adicional a usuarios, adicional a taxonomías, adicional a posts, y creo que ahí estamos, no estoy seguro, pero creo que son esas tres. Entonces, los metadatos me permiten agregar información que es información pertenente a algo en específico. Volviendo a este ejemplo de acá, si yo le doy clic a este tipo de custom post type y yo me voy hacia abajo, yo puedo ver que esto es un metadato. En este caso, este garabato de texto es una imagen SVG y esto es un color picker. Entonces, esto lo está utilizando en algún lado. O sea, estos dos metadatos yo los estoy utilizando en alguna parte. Volviendo a los productos, si yo le doy, por ejemplo, clic a aquí, si yo le doy clic, por ejemplo, a este producto de acá, esto es una instalación de WooCommerce, y le hago scroll hacia abajo, todos estos datos son metadatos que yo como desarrollador he agregado para este producto. ¿Por qué? Porque el cliente necesita que esta información se despliegue para cada producto. Entonces, yo como puedo desarrollar o puedo agregar metadatos para este tipo de post type, en este caso es producto. Entonces, es importante que ustedes sepan que eso existe. Ahora, yo no les estoy diciendo cómo hacerlo, porque eso ya queda en ustedes como desarrolladores y eso queda en ustedes como la tarea que tienen que recorrer como tal. Yo les estoy diciendo que existen estas opciones porque usted como desarrollador tiene que ver cómo ofrece una solución al cliente. Entonces, estas son las cosas que usted necesita como entender que existen para poder buscar el cómo hacerlo, ¿ok? ¿Ves? Entonces, esto es otro tipo de metadato, el price mode. En este caso es solo un select box porque el cliente me dijo que estas son las únicas opciones que hay. Y esto es por si yo quiero desplegar el producto en la página de inicio. El cliente quiere tener control sobre qué productos se despliegan en la página de inicio. Entonces yo le doy un metadato que dice sí o no, básicamente. Entonces en la página de inicio va a existir un loop personalizado que es de tipo producto, en donde solamente despliegan productos que tienen esto puesto en sí. Entonces por eso es importante entender ¿cómo se llama? Esta clase, la clase, perdón, ¿dónde está mi? Aquí. Esta clase, la clase WP Query. Por eso es importante entender esta clase, porque así es como yo como desarrollador solvento ese problema. Entonces así le doy al cliente la funcionalidad de poder con un solo check poner los clics y de una vez se agrega a la página de inicio sin recurrir a plugins, todo desde el API de WordPress. Y como podrán notar, una de las cosas también, uno de los beneficios de ser desarrollador es obviamente la velocidad con que carga el producto. O sea, aquí yo tengo una instalación de WooCommerce que tiene 10,000 productos y carga a una velocidad muy, muy aceptable. Y no tiene nada que ver el hosting, ¿no? Y no está con GreenGeeks. Así que tranquilos. Pero ese es mi punto. Uno como desarrollador da soluciones muchísimo más eficientes que cargar todo desde plugins, porque los plugins merman. Entonces, si nos vamos a plugins acá, pues los únicos que utilizo, bueno, lo desarrollé yo, pero no es necesario porque es para tener los colorcitos aquí. Eso lo uso para desarrollar, para no hacer errores en sitios reales. Eso es un gran consejo que les puedo dar. Siempre, si tienen sitios en desarrollo, cámbiales el color, por favor, para que no hagan errores en el real. Lo tengo desactivado. Gravity Forms lo activé, pero lo voy a quitar eventualmente.
Jetpack, porque es necesario para WooCommerce, Save SVG, para poder utilizar SVG, WooCommerce, y eso de FedEx, Paytrace, Shipping, etcétera. O sea, son muy pocos los plugins que estoy utilizando. Aquí dice que son 11, pero realmente esto lo voy a reducir eventualmente a 9 o 8. Entonces, eso es un número bastante aceptable de plugins. De hecho, el cliente actual de este proyecto tiene 60 plugins activados. O sea, es una barbaridad. Si yo me voy al sitio de él, y ustedes lo pueden ver, esto para cargar no, perdón. Ajá. Esto para cargar, aquí ven, a donde está girando la tómbola, y, o sea, es bastante lento. ¿Ves? O sea, pueden notar la velocidad. Esto es muy lento, y cuando yo veo una instalación aquí, veo a mi izquierda todo este menú que parece la lista Schindler, yo digo, mira, esto está, aquí algo está mal. Entonces, aquí los plugins los pueden ver, o sea, son 50 y tanto plugins, y eso es un número que a mi juicio como desarrollador es un número excesivo. Aquí está, 55 plugins, y aquí vos ves la lista, absolutamente todas las cosas que hacen. Entonces, en esto siempre es bueno dar estrictamente lo necesario. Entonces, este plugin lo hice yo. Entonces, yo sé que estoy utilizando las mejores prácticas para poder realizar eso. ¿Ok? Siguiendo al siguiente punto. Entonces, es importante que entiendan cómo funcionan los metadatos. ¿Ok? Cómo registrar, cómo crear, cómo actualizar y cómo utilizar la clase de WP Query para condicionar que se desplieguen únicamente ciertos metadatos. El siguiente punto que es bueno que sepan es el Settings API. Ahora, ¿qué son settings? Settings son básicamente opciones de configuración. Eso es lo que significa un setting. ¿Configuración de qué? Ahí es donde viene la cosa, aquí es donde la cosa se pone de otro color. Opciones de configuración de plugins, de temas, de usuarios, de general, y así sucesivamente. Entonces, viendo otra vez nuestra instalación de WordPress, aquí podemos ver que aquí hay settings. Entonces, yo puedo agregar un setting acá que se llame Marco, por ejemplo. Entonces, Marco, cuando le doy clic ahí, va a hacer ciertas cosas. Entonces, ¿qué cosas va a hacer? No, eso es usted como desarrollador que tiene que ver cómo lo resuelve. En este caso, yo tengo settings aquí puestos, que se llama este de acá. Estos settings son muy sencillos. Básicamente necesito un email, un número, y esto es para el footer. Esto es para el footer. O sea, esto es como para el footer, porque, de nuevo, yo no iba a crear un custom post type de footer, sino que dije, no, esto lo hago como un setting, esto lo hago como una configuración. Lo hago como una configuración, y así el cliente puede venirse aquí al sitio aquí abajo y scrollear hasta acá y ver esto acá, y yo nada más le digo, ok, quiero actualizar esto a AWS, le doy ok, y lo actualizo, y aquí está la AWS. Entonces, eso me permite que el cliente pueda configurar esto utilizando el Settings API. Entonces, yo creo una opción única exclusivamente para el cliente. Igual acá. O sea, aquí estoy creando, por si el cliente necesita un código Analytics y un código Google Tag Manager, él nada más tiene que venir aquí y hacer UA, y eso hace que el sistema cargue el Analytics para el cliente en específico. Entonces, así me evito yo tener que meter un plugin que hace eso. ¿Por qué? Porque en términos abstractos o en términos de programador, digo, ok, yo voy a tener esto, voy a salvarlo como un setting, y dentro del tema WordPress lo que voy a hacer es que voy a extraer ese setting, voy a preguntar si ese setting está puesto, y si está puesto y estoy en modo real, o sea, en modo no desarrollo, pues sírvame este archivo de JavaScript e insérteme el identificador de ese código de Analytics como tal. Entonces, por eso les dije que la lógica computacional era muy importante saber, porque esa es la secuencia de pasos que yo hago. Si yo le quito este valor de acá, no me va a cargar, y lo voy a actualizar, no me va a cargar un Google Analytics. ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar como desarrollador si este campo está populado o no. Entonces, si no está populado, pues no voy a desplegar nada. Y a eso es lo que yo les digo, que hay que saber un poco de lógica computacional. Pero el Settings API es un API, o que WordPress tiene para poder agregar settings acá. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar esto? Pues, primero, porque es muchísimo más sencillo agregar tus propios settings. Segundo, porque WordPress tiene dentro de ese API funciones que te permiten limpiar datos.
sanitize, es la palabra en inglés, no satanizar, sino la otra, sanitize, limpiar datos. ¿Para qué? Para inyecciones de SQL, JavaScript, cualquier cosa maliciosa para que quite tags de HTML. Todas esas son cosas que uno como programador tiene que hacer, pero si WordPress las ofrece por medio del API, pues yo nada más llamo la función o el objeto o la clase que haga eso y que me retorne el valor, y así lo puedo yo depurar. Entonces, por eso es importante utilizar la documentación que WordPress utiliza, y a veces es peligroso utilizar plugins porque uno no sabe qué es lo que está trabajando detrás de las escenas, porque puede ser que un creador de un plugin se le olvidó poner eso, y cuando usted se da cuenta le inyectaron el sitio SQL y le bajaron todo. Entonces, esas son las ventajas de poder hacerlo. De nuevo, todo lo que yo digo acá, yo sé que no es fácil, y por eso puse la situación de sudor, sangre y lágrimas, porque hay que saber, como dijo mi papá, hay que transpirarlo, hay que sacarlo, y hay que poder ser capaz de sobrellevar las adversidades. ¿Okay? Entonces es importante saber del Settings API, porque vas a agregar opciones nuevas para tu tema o para tu propio plugin en un futuro. Otra cosa que necesitas saber, acciones y filtros. Sin entrar en detalles técnicos, WordPress es una aplicación de software que carga secuencialmente las cosas mediante acciones y filtros. No quiero entrar así como muy geek, así mucho detalle, pero básicamente a la hora de, por ejemplo, cargar un archivo en CSS, hay una acción o un filtro que WordPress revisa para ver si necesita cargar ese archivo o no. Entonces, cuando uno comienza a desarrollar en WordPress, quizás lo más lógico es venirse acá y venirse al header aquí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner acá. Vamos a cerrar aquí y decir, ok, voy a poner voy a poner aquí un script aquí que se llama script source misitio.com js, Y cuando uno comienza, uno puede hacer eso, o sea, uno comienza a hacer eso, pero conforme uno va desarrollando, conforme uno va creciendo como desarrollador, uno va a decir, no, esto no es la forma correcta de cargar el script. La forma correcta es utilizar una acción o un filtro que me permita hacer eso. Entonces, ¿cuál es el filtro que me hace eso? Si ustedes ven acá en este tema, aquí está el header, y yo no cargo ningún archivo en JavaScript. ¿Qué significa eso? ¿Que no lo utilizo? No, claro que sí lo utilizo. Lo utilizo, pero lo tengo como un filtro, y si bien no recuerdo si he hecho mi tarea bien, esto está en funcionalidad y esto está en QScripts, esto está aquí. Entonces aquí es donde empiezo a cargar todos mis archivos, aquí es donde cargo todos, y aquí está la acción que ejecuta esto. Entonces, para explicárselo así en términos breves y un poquito concisos, básicamente la acción se llama WP, esa es la acción, y esta es la función que yo voy a llamar cuando esta acción se ejecuta. Entonces, esa es la forma en que usted puede añadir su propio código dentro de WordPress, porque usted básicamente le está diciendo a WordPress, cuando usted llegue a este punto dentro de su secuencia de carga, ejecúteme esta función. Entonces, ¿esta función cuál es? Es esta de acá. ¿Y qué hace esta función? Esta función revisa si estoy en la página de admin o no. ¿Por qué? Porque ¿para qué quiero cargar yo estos scripts si no estoy en el admin? No los ocupo, ¿verdad? Solo los ocupo cargar si no estoy en el sitio como tal. Entonces, ok, cárgueme este. Entonces, si me voy aquí al all, por ejemplo, que es este archivo de acá, este archivo ya es muchísimo más extenso. Y este archivo aquí yo estoy agregando, estoy metiéndole jQuery, estoy metiéndole un script que se llama regular, estoy preguntando aquí si hay valores que están vacíos, y si no están vacíos, insértelos, y así sucesivamente WordPress va a revisar este archivo y va cargando los scripts que yo necesito cargar. ¿Ves? Aquí está el ejemplo de Analytics. Entonces, básicamente yo estoy preguntando que si el usuario está logueado, si el usuario no está logueado y estoy en modo de producción, o sea, en el sitio real, entonces ejecúteme este pedazo de código que está dentro de este if, o sea, dentro de esta condición. Y aquí estoy preguntando si este settings de Analytics está cargado o no. ¿Cuál settings de Analytics? Este de acá, este de aquí. Entonces, si no está cargado, pues cárgueme todas estas cosas de acá. Y aquí es donde inserto o inyecto el valor ya debidamente depurado.
Entonces aquí lo agrego y así es como hago. Pero volviendo al ejemplo, para no atrasarme mucho, yo todo esto lo estoy haciendo mediante hooks, mediante acciones y mediante acciones. Aquí estoy agregando un filtro. Un filtro me dice, ok, WordPress, cuando usted llega a la secuencia del filtro que se llama body class, ejecúteme esta función, que es esta función que tengo aquí arriba. Básicamente lo que esta función hace es que me agrega clases personalizadas dentro del HTML de WordPress. ¿Por qué? Porque yo a veces necesito una clase en específico para poder manipularla mediante CSS. Entonces, de nuevo, WordPress me da la posibilidad de utilizar eso. Entonces, es muy importante que eventualmente ustedes entiendan qué son acciones y qué son filtros y cómo hago yo para ejecutar mis propias acciones y mis propios filtros, porque WordPress también te da la posibilidad de hacer eso. Para recapitular, un par de tips más. WordPress tiene un REST API. Sin entrar en muchos detalles, eso básicamente es como para obtener información de WordPress desde un punto externo, ya sea otro sitio, una aplicación en el teléfono y así sucesivamente. Estas cosas yo las pongo aquí porque son muy avanzadas o son cosas que quizás no vas a necesitar al inicio, pero pueden ser cosas que eventualmente vas a necesitar. El segundo son bloques. WordPress te permite utilizar tus propios bloques, hacer tus propios bloques. Puede ser que usted necesite hacer un bloque para un mapa, para un cliente, pues WordPress te da la posibilidad de agregar bloques. De nuevo, se requiere saber de JavaScript para poder hacer bloques, pero es súper importante. WordPress CLI, esa es la línea de comandos que WordPress utiliza. Utilizar sus propios comandos te permite ser un desarrollador muchísimo más rápido. Por ejemplo, en esta situación de acá, cuando yo hice este plugin que hace aquí, este es el plugin que importa los 10,000 archivos que hay acá, pero obviamente como desarrollador a veces importé 10,000 productos y hice un error, ¿verdad? Entonces yo dije, ay, ¿cómo hago para borrar 10,000 productos? Bueno, utilizas el WordPress CLI, la línea de comando, y utilizas un comando que se llama bórreme todos los posts tipo producto, lo ejecutas y él va corriendo, la terminal, la ventana va corriendo y me va borrando todos, en vez de yo meterme al dashboard y empezar a borrarlos todos, uno así, ¿ves? El cuarto punto, entienda la base de datos. De nuevo, esto no es algo que tenés que hacer al inicio, pero eventualmente lo vas a tener que hacer. O sea, entienda cómo es que funciona la base de datos dentro de WordPress. Cuáles son sus relaciones, cuáles son las tablas que contiene, cuál es la información que tiene la base de datos, porque es importante saber como desarrollador qué es lo que hay. El quinto punto, tenga su propio workflow. Todos tenemos nuestro propio workflow, todos tenemos nuestro propio editor, nuestro propio tema, nuestras propias cosas como para poder desarrollar. Lo importante aquí es que usted tenga el suyo y que usted sepa, solo usted sepa cómo usarlo. Si usted quiere compartir su conocimiento con los demás, pues fenomenal. Pero usualmente yo mi workflow se basa en algo que yo leí o en alguien que me instruyó o en alguien que me dio un consejo. Y cuando voy a WordCamps o cuando conozco gente, quizás hablemos de estas cosas y quizás hablemos de un workflow diferente. Y yo digo, mira, esta vara sí me gusta, esto lo voy a copiar. Entonces ahí es donde el workflow de uno se va modificando. El sexto, responsabilidad. Uno como desarrollador es responsable de muchas cosas, es el responsable por el bienestar del sitio, de sus clientes, es responsable por utilizar las mejores prácticas, es responsable de muchas cosas. Uno tiene muchísimo poder como desarrollador, entonces hay que ser un Jedi en eso y hay que utilizar el poder para fuerzas del bien. Siempre sea responsable, salvaguarde los intereses de su cliente, proteja a su cliente, porque él no sabe nada y por eso es que te paga a vos para saber. Y por último punto, la comunidad. Participa en tu comunidad. Eso te permite también conocer personas nuevas, desarrolladores nuevos, personas que saben muchísimo más que uno y eso es lo que te permite crecer. Y con eso creo que ya terminé y muchísimas gracias.